Ya está con nosotros, como cada viernes, nuestro historiador, escritor Carlos Vigil Vázquez. Buenos días y bienvenido como siempre. Gracias, Jaime. Buenos días para ti. Buenos días para Araceli, que nos acompaña en controles. Y de manera especial para todos y cada uno de tus oyentes, en cualquier punto del Perú o del mundo. Efectivamente, bien, en este viernes 12, como siempre, recordando la historia, la cultura, los acontecimientos. ¿Cuál es el tema que hoy comenzamos, Carlos? Escuché a Santiago Mejía que mencionaba que la paz es una especie de tesoro para los pueblos. Y no le falta razón, porque hablando de tesoros, coincide con el tema que hoy quiero tratar. No sé si alguna vez escuchaste algo acerca de el tesoro de Pizarro, de Francisco Pizarro, porque si Melchor Verdugo, el más joven de la tropa que llegó al Perú a capturar al Inca, se llevó buena parte del dinero de Cajamarca, del tesoro de Cajamarca, imagínate lo que le tocó a Pizarro. Y no se contentó con eso. Tenía que enviar el quinto real al rey, Carlos V de España, y no cumplió, se lo quedó. Pero sí envió el quinto que le quitaba a la tropa. Y de paso, camino hacia el Cusco, por el camino del centro, por la Sierra Central. En aquel tiempo no existía la Panamericana, todo era arenales, desiertos, así que el camino real era por la sierra y pasó por Huaraz y siguió hasta Huancayo. En Hatun Sausa se quedó porque allí conoció a un viejo cacique que precisamente tenía por nombre Machu Alaya, que significa el viejo Alaya. Recuerda que Machu Picchu significa el cerro viejo. Bueno, en ese lugar, su hermano Martín Alcántara, hermano de madre de Francisco Pizarro, también se hizo amigo y compadre de Apu Alaya y bautizó a la hija de este cacique, poniéndole el nombre de Catalina. Pasaron los años, los meses, y llegaron al Cusco. Y en Cusco, Pizarro saqueó el Templo del Sol, el Coricancha, que según los cronistas tenía las paredes completamente tachonadas de placas de oro, aparte de ídolos y una serie de adornos más. Y de eso tampoco rindió cuenta al rey de España. Perdón, Carlos, mira que me has hecho acordar, pues, en días anteriores, y hemos hablado bastante de Melchor Verdugo, ¿no? En otro segmento, que es los lunes, que hacemos con el padre Severiano, y hablaba de Melchor Verdugo. Mira, ahora has ampliado ese dato que no sabíamos de dónde sacaba el dinero, porque de ser un Melchor Verdugo, pues no era nada, vamos a decir, y convirtiéndose en un alto poderoso, ¿no? Mira, Sí, y ahí está, que tuvo inclusive contacto con el rey de España, ¿no? Que inclusive exactamente, llevó una flota en un barco, ¿no? O sea, es verdad. cuántas cosas, o sea, lo que se evidencia de este Melchor Verdugo y por qué tuvo tanto poder, ¿no? Es que era el favorito de Pizarro, por ser el menor de la tropa. Mira, A la sazón tenía 15 años y vino como infante, es decir, miembro de la infantería. No tenía caballo, con lo que le tocó del tesoro de Cajamarca, compró caballo y se convirtió en caballero. Aparte de eso, Pizarro lo benefició otorgándole la encomienda de Cajamarca. Esto es, todo lo que ahora es la región de Cajamarca era la encomienda. Y las encomiendas se convirtieron más tarde en haciendas, pero perdieron territorio, porque o vendían el terreno o simplemente apostaban, jugaban y perdían parte de su propiedad. Pero Melchor Verdugo era dueño de toda Cajamarca.
Imagínate cuánta riqueza obtuvo. Y no solamente eso, tuvo otros beneficios. Del tesoro del Cusco también le tocó algo. Y así fue acumulando riquezas. Pero Pizarro fue el que más se benefició. Era, ¿cómo diríamos?, ambicioso y no compartía con sus socios. Y vamos a decir, Carlos, es decir, Melchor Verdugo era casi muy allegado a Pizarro. Sí. Los cronistas, cuando dicen que era su favorito, no sabemos a qué se refieren, porque de repente algo pasaba entre los dos, ¿no? Pizarro por ser ya maduro y Melchor por ser jovencito. En fin, lo cierto es que Melchor acumuló un gran tesoro, pero mucho más Pizarro. Hay cronistas que mencionan que Pizarro, por lo menos cuando fundó Lima, el tesoro que recaudó no le duró mucho, porque entró en guerra civil con su socio Almagro. Y a los 8 años de haber conquistado el Perú, de haber dado muerte a Atahualpa, murió también él, asesinado. Fue un domingo 26 de junio de 1541. Pizarro había dado muerte a su socio Almagro el Viejo, y el hijo, llamado Almagro el Mozo, reunió a sus secuaces, a sus partidarios, y un domingo ingresó en mancha, como decimos criollamente, a la casa de Pizarro, que entonces no tenía el nombre de Palacio de Gobierno, no, era la casa de Pizarro. Y se dice que en esa casa, en el patio, Pizarro enterró 1.000.000 de pesos de oro, una cantidad astronómica para la época. Y ese tesoro, hasta el día de hoy, hay gente que lo anda buscando. No se sabe en qué parte de esa casa, hoy llamado Palacio de Gobierno, enterró el tesoro. Para ello contó con el apoyo de su hermano Martín Alcántara, el que bautizó a Catalina, y un español muy allegado a él, Francisco Chávez. Llamaron varios indios para que ayuden a cavar varios metros de profundidad para enterrar 1.000.000 de pesos de oro. Y luego Pizarro cruelmente mandó asesinar a los indios que habían cavado el hoyo para que no delataran dónde estaba enterrado el tesoro. Martín Alcántara y Chávez también murieron, pero por manos de Almagro el Mozo. Es que estaban reunidos en la casa de Pizarro y aquel domingo fatídico entraron los almagristas y dieron muerte a los 3. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está ese tesoro. Ese tesoro, el tesoro escondido, como decimos. El tesoro escondido. Muy bien, seguimos aquí conociendo esta buena historia, rica historia, vamos a decir, aunque desagradable por las actitudes, esa ambición que había en ese tiempo, en ese periodo, en esa época. Bien, Carlos, es decir, casi todo un misterio, ¿no? Hablamos de ese tesoro, pero ¿cuánto era, vamos a decir, el poder, la ambición de Pizarro? Porque ya tenía 2 de plata, 1 de oro, pero que Atahualpa quería salvarse, ¿no es cierto? Desde luego. Pero ya la decisión estaba tomada porque tenían que ejecutarlo, ¿no? Efectivamente. Precisamente años después, en 1570, un fiscal en Madrid le rinde cuentas al rey. Se llamaba el licenciado Gamboa, y le dice que cuando el rey Carlos V envió a Perú al licenciado Vaca de Castro para preguntar a Pizarro por qué no había enviado el quinto real, el tesoro que le tocaba en parte al rey, Vaca de Castro también le mintió. Informó que Pizarro ya estaba muerto y que indagando, buscando, encontraron unos cofres en su casa, pero que tenía barras de plata, que no era plata, era estaño, barras de estaño, para engañar al rey. Y bueno, hay muchas historias que los cronistas narran acerca de las riquezas de Pizarro. Lo cierto es que hasta ahora siguen buscando. Hay gente que sigue buscando el tesoro. Y
Precisamente esta historia de Pizarro se liga con la historia de la pequeña que bautizó su hermano Martín en Jauja. Era Catalina, más conocida como Catalina Huanca, una muchacha que ya cuando creció en su adultez se convirtió en guardiana, según algunos cronistas, del tesoro de los incas, de la familia real. Otros dicen que no, que más bien su padrino Martín de Alcántara supo dónde estaba enterrado el tesoro de Pizarro y le pasó el dato. Y es posible, porque esta mujer, ya dije, era hija de Machu Apu Alaya, el cacique Huanca, que gobernaba 3 provincias, Hananhuanca, Urinhuanca y Hatonsausá, que más tarde toma el nombre de Jauja. Y como tal, esta mujer con su hermana Mariana viajaban cada 4 meses desde Huancayo, su tierra propia era San Jerónimo de Tunán, viajaban a Lima y no iban solas, iban acompañadas por un séquito de 300 soldados y una recua de 50 mulas, cargando provisiones, pero también oro y plata. Lo importante es que esta mujer se hizo famosa por su riqueza, pero la compartía. Se convirtió a nivel de Latinoamérica en la primera asistenta social, por cuanto ayudaba a los pobres, a los ciegos, los hacía vestir y alimentar a costas del mayordomo. ¿Pero quién daba la plata? Catalina Huanca. Otra cosa, que Catalina recibió el pedido del arzobispo de Lima, en aquel tiempo Fray Jerónimo de Loaiza, y le pidió que le ayudara a construir un hospital, porque la mortandad era total, tanto de indios como españoles. Había pestes, terremotos, había ataques de piratas, había tantas desgracias que no había hospital. Carlos V, desde 1541, ordenó que se construyeran hospitales en todo el virreinato. Con la ayuda de Catalina Huanca, se construyó el hospital de Santa Ana en 1550, en febrero de 1550. Y no solamente Catalina dio el dinero para el hospital, sino que regaló tierras para que la producción de esas tierras sirviera para el servicio del hospital. Además, cuentan los cronistas que Catalina pagó 100,000 pesos de oro de esa época para comprar y traer desde España azulejos para la iglesia de San Francisco. Los azulejos eran una especie de cerámica que se coloca en los zócalos de las paredes, como de decoración. Tienen origen árabe, pero se usaron mucho en la colonia. Y Catalina mandó traer esos azulejos desde España, imagínate. También trajo madera desde Nicaragua, que se acostumbraba a traer el cedro. Y, no contenta con eso, también regaló tierras a los franciscanos para mantener ese templo. Es decir, el tesoro que ella poseía lo compartió. Era una especie, repito, asistenta social, muy católica y sobre todo solidaria. Y por eso se le rinde homenaje, aunque mucha gente se ha olvidado de ella. Claro, ¿no? En este momento estoy mencionando a Catalina Huanca y muchos oyentes, es posible que por primera vez escuchan de ella. Lo importante es que es una de las primeras peruanas que destaca por su desprendimiento, por su apoyo a los suyos. Mira que para pagar el tributo que los indios debían al rey, como vasallos que eran, porque no eran considerados esclavos, eran vasallos del rey, pagaban tributo, ya en dinero, en metal precioso o en productos de la cosecha. Pero mucha gente no tenía de dónde pagar, y Catalina pagó el tributo de los indios de Sicaya, de Jerónimo de Tunán, es decir, muchos pueblos cercanos a Huancayo, de donde ella era natural. Mira ese desprendimiento. No le importaba gastar miles de pesos con tal de aliviar el sufrimiento de
los indios que estaban a su cargo como cacique, que era ella. Fíjate, Carlos, lo que nos pones en evidencia, todos estos procesos, ¿no?, de esta señora con una sensibilidad muy amplia en el sentido social, por la forma como trabajaba, pero también en el sentido de cómo algunos querían acaparar todo para ellos, ¿no? Como Melchor Verdugo, ¿no? Que él era para él, Cierto. o sea, crecer, desarrollarse. Y este Melchor Verdugo es de raíces, porque era de la Guaranga de Bambamarca, ¿no? No, Melchor Verdugo era español. Español. Claro que sí, sino que la Guaranga de Bambamarca formaba parte de la encomienda de Cajamarca. Ya decía yo que todo lo que ahora es el departamento o región Cajamarca le perteneció a Melchor Verdugo. Todo manejó él. Sí, y no construyó, no aportó absolutamente nada en ninguna obra social. Catalina Huanca, aparte de la iglesia del hospital, de Santa Ana, construyó también la iglesia de San Francisco. Y no contenta con eso, hizo que el convento o iglesia de Santa Ana sirviera tanto para mujeres como para varones. Y más tarde, cuando ella fallece después de 94 años de edad, mira tú su longevidad, muere encerrada en el convento de Santa Ana, o en la iglesia de Santa Ana. Sus últimos años los pasó allí. Murió, repito, pasados los 94 años, en 1626. Años después, ese hospital es derruido y se construye otro hospital más actual, digamos, con el nombre de Hospital Arzobispo Loaiza, que hasta ahora existe en Lima. Fíjese, Carlos, excelente esta historia para saber, lo malo que hubo, pero también lo bueno que podemos rescatar. Claro, ¿no? que sí. Y en vigencia, aún seguimos en esa sintonía, vamos a decir, ¿no? Que Exacto. Muchos siempre jalando para su lado y otros buscando en que haya mejor beneficio, pero para todos, ¿no? En una entrevista anterior te mencioné que era necesario mencionar también el caso de muchas mujeres peruanas que han aportado en mucho a nuestra historia y han destacado por diversos factores, diversas razones, virtudes y algunas inclusive por sus defectos. Mira, hoy día me ocupaba de Catalina Huanca, considerada una de las primeras mujeres que destacaron haciendo historia en el Perú. Y es un caso muy, muy particular. Dicho sea de paso, a su muerte mucha gente convirtió el Cerro San Agustín de Lima en una especie de socavón minero, porque pensaban que en ese cerro Catalina había enterrado parte de su tesoro. Pero nunca se encontraba nada. Tesoro no es, tesoro escondido. Nada. Y hablando de eso, porque en las crónicas de Ricardo Palma también hace esa mención, ¿no?, de que cómo se juntaban pues este tipo de valor, de riquezas, ¿no? Exactamente. Y precisamente don Ricardo Palma, aparte de un cronista de apellido Barco, don Ricardo Palma es el único que narra la biografía de Catalina Huanca. Y él menciona precisamente de dónde procedía y cómo llegaba a Lima cada 4 meses, con cantidad de gente, ya dije 300 indios aproximadamente, 50 mulas cargando productos y también metales, y ella era portada en andas, y dicen andas argentinas, pero no eran traídas de Argentina, no, Argentina refiriéndose a la plata, ¿no? El anda que ella usaba estaba tachonada de adornos de plata, o sea que mostraba su riqueza. Será por eso que el arzobispo Loaiza confió en ella para pedirle que le ayude a construir el hospital de Santa Ana, que su majestad Carlos V había ordenado se construyera. Qué bien, mi estimado Carlos Vigil, hoy en esta historia que nos hace mirar, ¿no?, ese pasado con cuántas cosas, con bondades, pero también con mucha ambición, ¿no?, en el tema de adquirir todo lo que existía. Pero hay que ver dónde estará el tesoro escondido, ¿no? Estará en palacio,
estará en el cerro. Ni con detector de metales se puede ubicar, porque no se sabe en qué lugar ¿Qué lugar? está enterrado. Aunque escritos, ¿no? Hay historias de que en el hoy Palacio de Gobierno, pues, se han enterrado a mucha gente que falleció también, ¿no? Mm, no, en realidad se enterraban en suelo sagrado. Ya. Debajo de las iglesias había catacumbas, Ujú. como en el caso de San Francisco en Lima, pero también había cementerios aledaños a las iglesias. Así que allí era donde se enterraba. En Palacio de Gobierno no se enterraba nadie. Claro, ¿no? Entonces, estas cosas tenemos que ir descubriendo y entendiendo del pasado. Muy bien, mi estimado Carlos. Hoy día hemos hablado de la primera mujer peruana que destacó por su desprendimiento y su solidaridad con los necesitados. Seguiremos mencionando a otras mujeres según sucedan las fechas. Muy bien, gracias, mi estimado Carlos Vigil. Así terminamos esta parte de Historia y Cultura.